Hoy vamos a hablar de mermas y pérdidas en los productos maíz y soya. Esto tiene énfasis especialmente para la gente que trabaja con maíz en alimentos para animales, en alimentos para humanos, y lo mismo en el caso de la soya, que son los dos productos principales o las dos materias primas principales para alimentos de animales. Empecemos haciendo un repaso sobre las diferentes las diferentes normativas y los diferentes factores que componen la calidad de los granos. Digamos que en Colombia la norma para maíz de consumo humano, vale decir, los que hacen arepas, los que hacen harinas de maíz, harinas pane y todo este tipo de cosas, hay una norma que se rige para el maíz de consumo humano, que cuando la revisé tiene mucho que ver no solamente con el consumo humano, sino también con el consumo de animales. Digamos que está bastante revuelta. Es la norma NTC 366 del 2015, 0722. Se llama Industrias Alimentarias de Maíz en Grano para Consumo Humano. Y tenemos otra norma que es la 3977 del 2018, que se llama Productos de Molinería Grits de maíz crudo, también enfocado a temas de maíz humano. Muchas gracias nuevamente a todos los que se están uniendo, a los que acaban de llegar por esta unión. Entonces vamos a trabajar, vamos a avanzar un poquito, vamos a repasar, a ver qué es lo que nos dice esa norma y cuáles son las cosas. Vamos a ver algunas de las definiciones que son claves en el tema de medir lo que son las mermas, las pérdidas y demás. Son uno de los factores que se considera habitualmente al hacer la graduación de los granos. Entonces, en la norma NTC 366, en el apartado 3.3, dice que los granos dañados son aquellos granos de maíz enteros o partidos. Entonces, fíjese, se clasifica sobre ambos, enteros y partidos, que han sufrido algún tipo de daño en su estructura, apariencia, y menciona en general los siguientes tipos de daños. Acuérdense que en las normas usualmente se habla de grano dañado total y se habla de los parciales, o sea, los granos, los factores que componen ese grano dañado total. Aquí tenemos seis factores. Tenemos grano dañado por calor, son los granos con un deterioro visible, por calentamiento, por secado, en fin. Los granos dañados por hongo, aquellos que presentan hongos por encima que se ven en su estructura. Los granos dañados por insectos, enteros o partidos, que han sido afectados o dañados por insectos dañinos al grano. Los granos dañados totales, que es la suma de todo lo anterior. Hay unos granos que se consideran también, que son los granos por exceso de humedad o grano germinado, que son esos granos que se mojaron en algún momento y trataron de germinar, y entonces, como no hay manera de que germinen, pues se pudren. Y tenemos granos dañados en el germen, o sea, granos que ya ha sido afectado el germen y tienen un color marrón, tienen probablemente un olor a descomposición, tienen daños en los endospermos y no están clasificados en otro tipo de daño. Entonces, esos son lo que considera la NTC como la 366. Si seguimos en algunas definiciones de la 366, ahora vamos a ver los granos. La 366 define también las impurezas, y por norma general, las impurezas en todos los granos y en todos los materiales se consideran como impurezas todo lo que no es el grano. O sea, en un grano de maíz, si se encuentran granos de soya, esos son impurezas. También son impurezas los pedazos de palos, hojas, tusa, en fin, polvo, todo eso que no es grano, se considera un material como impureza. Luego viene un factor que es importante y que es usualmente un factor ya de calificación para compras y para la materia prima, para determinar la calidad de la materia prima. Don Jaime, Señor, hay una mano levantada. una mano levantada, adelante. Tenga. Jennifer. Don Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, está? Habla con Jennifer. Jennifer Valenciano de FENALCI. Listo, Jennifer, dígame. Don Jaime, tengo una consulta. ¿Impureza también de pronto en maíz? Si encontramos granos en una muestra de maíz blanco, granos de maíz amarillo, ¿también se considera impureza? No, no se considera impureza. La norma considera que los granos, lo vemos aquí más adelantico, son granos de otro color. O sea, se califican no como impureza, sino como granos de otro color. Y no solamente hay granos blancos, nosotros pues en la cultura nuestra cultivamos maíz blanco y maíz amarillo. Pero si usted ha ido o va a ir o revisa o googlea por el lado de Perú, caramba, usted sabe que también aquí, yo conozco aquí unas gentes que siguen sembrando eso que llaman los maíces ancestrales, incluso pues que hacen a veces unas exigencias que no son, y es que hay que volver. Oía una conferencia de alguien que decía ser indígena, pero no creo, su facción no era indígena hace tiempos, que decía que había que volver a los maíces ancestrales y que
Había que olvidarse de los maíces transgénicos y de los híbridos y de todas esas cosas y contra todo lo que había en la modernidad en maíces. Porque hay unos maíces ancestrales de todos los colores. Por ahí van a aparecer ahora unas mazorcas de todos los colores, maíces negros, rojos, amarillos, verdes, cafés, o sea, de todos los colores. En general, los maíces comerciales son amarillos y blancos. Y cuando hay el maíz blanco, hay maíz amarillo, se hace en la graduación como granos de otro color. Y si en maíz amarillo hay granos blancos, se relacionan como granos de otro color. Pero no se consideran impurezas porque finalmente son maíz. Así es. Ah, bueno, señor, Sí. gracias. Bueno. En esa misma norma 366, el apartado 3.5, habla sobre los granos partidos, pequeños y ochupados. Y dice que son los fragmentos de maíz que pasan fácilmente por una criba de huecos redondos de 4.76 milímetros. En el lenguaje americano, la criba de 12,64 de diámetro. Entonces, ese es uno de los análisis que se hace en maíz para determinar grano partido, pequeño y ochupado. Luego, cuando avancemos, vamos a ver que al hacer los análisis de maíz hay otros análisis. Por ejemplo, hay unos análisis que son los análisis de granos 100% entero, que son granos que no solamente no son ni partidos, ni pequeños, ni chupados, sino que no tienen ningún daño en la superficie, y es uno de los factores que se califica, por ejemplo, cuando se califican granos que van para la producción de harinas precocidas, donde no queremos granos que tengan ninguno, absolutamente ningún daño. A diferencia de la gente que hace concentrados para animales, que lo que va es a triturar y desbaratar el grano, en el caso de la gente de las harinas, lo va a cocinar y necesitamos que en el proceso de cocinar no haya fisuras, ni grietas, ni rompeduras, para que el grano se comporte correctamente en ese proceso. Entonces, en la definición de norma, los partidos pequeños y chupados son los que pasan por una criba de 12,64. También sigue hablando la 366, maíz infestado. En general, en todos los granos y en estas normas del ICONTEC, en las NTC, la definición es similar. En este caso, la norma indica que es el maíz que ha sido atacado o que hay presencia de insectos dañinos al grano. Fíjense que está subrayado, insectos dañinos al grano en cualquiera de sus etapas. Y lo subrayo porque en algunas oportunidades donde he tenido la oportunidad, perdón la redundancia, de ser árbitro de más, he visto que la gente declara que el maíz está infestado y cuando uno va a mirar los insectos, resulta que no son maíz, no son insectos de granos almacenados, no son insectos dañinos al grano, sino que son insectos que vienen de campo. Y los insectos que vienen de campo no se consideran como infestación en los productos ya secos. Entonces, eso es importante de tener presente. Cuando vamos a buscar, ahora lo vamos a ver más adelante, los granos, la cantidad de granos dañados, los granos o la presencia en la infestación o cuando se encuentran insectos del campo, del cultivo, eso no se considera como granos infestados. Y la misma norma habla de los apartados 3.10 y 3.11, algo que ya sabemos, dice que los insectos primarios son aquellos insectos que ya lo sabemos que tienen un aparato masticador suficientemente poderoso para hacer daño al grano, para romperlo por sí mismo y comer. Mientras los secundarios son, esa norma lo remite también a la NTC 745, dice que son los que tienen un aparato masticador que no son capaces de romper el grano y entonces comen, son usualmente los insectos de las harinas y los insectos que comen en los granos partidos y donde otros ya comieron. Define en la NTC dos clases del mismo maíz, pero no como impurezas, como fue la pregunta. Y lo define como clase: maíz blanco de color blanco o crema y maíz amarillo de color amarillo o ligero matiz rojizo. Dos clases de maíz que cuando están revueltos, pues es una mixtura, un maíz mixto. En la SNTC 366 sigue hablando de que los maíces no deben tener contaminantes físicos, ni químicos, ni microbiológicos que afecten la salud, y fija unos límites máximos de residuos de plaguicidas que deben cumplir los granos de acuerdo con el Códice Alimentario. Y también regula o dice en la NTC que hay tres tipos de maíz: los maíces duros, los maíces blandos y los maíces semiduros. Entonces, eso ya tiene relaciones con el uso que se le va a dar a cada uno de los maíces, sus rendimientos en harinas y rendimientos en general. Los maíces duros son de consistencia dura y de apariencia vítrea, mientras los maíces blandos son de consistencia blando y apariencia opaca. Yo recuerdo mucho, hay por aquí en la sabana un maíz que llaman porva, que es un maíz grande, muy, muy grandote, pero es blanditico, es harinoso, eso es pura harina. Y hay unos maíces semiduros que tienen parte dura y parte blanda. La NTC, a su vez, clasifica a los granos según su peso hectolítrico. El peso hectolítrico, la densidad del peso hectolítrico, es uno de los factores críticos y claves en las operaciones, en el conocimiento porque los maíces más pesados, es decir, los maíces que tienen mayor densidad,
son clásicamente los maíces que van a producir mayores rendimientos y que van a tener mayores harinas. Entonces, en la graduación, la NTC dice que los maíces de grado 1 son los maíces que tienen como mínimo un peso hectolítrico de 72 kilogramos por hectolitro. Los del grado 2 son de 69, los del 3 de 67, los del 4 de 63 como mínimo, y luego vienen los grados muestra, que son los que tengan menos de 63. Entonces estamos viendo esta parte de la norma y vamos a ver ahora los granos y los daños de los granos como una parte importante de ver este tema de mermas y pérdidas, que son las que nos van a afectar el precio, la calidad y los rendimientos. En esa misma norma hay una posición o unas posiciones para hacer la graduación en grados 1, 2, 3 y 4 en factores relacionados con los granos dañados por calor, dañados por hongo, los granos dañado total que se llama, y los granos partidos y material extraño juntos. Entonces, en el grado 1 admite hasta 0,5 de grano dañado por calor, en el grado 2 hasta el 1, y en el grado 3 hasta 3, y en el 4 hasta 5. Y en el caso de los granos, el material extraño permite en el grado 1 el 2%, en el grado 2 el 3, el 4 y el 5 para los grados siguientes. Ahora, en las láminas siguientes, y cada vez que veamos este sellito azul que está aquí encima, que dice US Grains, es un material tomado del US Grain Council. Es un organismo de los Estados Unidos que lleva las estadísticas y los conceptos relacionados con el mercado, como su nombre Council lo dice, el mercado de los granos. Esta es una publicación que compara los rendimientos y los granos, creo que entre los años 2021 y 2022, 2022 y 2023, pero son referencias textuales. Pues textuales quiere decir tomadas de ahí, de esos artículos del US Grain Council, que las cogimos, los tradujimos, los volvimos, los acomodamos y los pusimos en nuestro lenguaje para que ustedes los puedan entender. Ahí está la página de donde las tomaron, de donde las tomamos. Entonces, siempre que esté ese sellito ahí en la pantalla, es porque ese cuadrito o eso viene de allá, del US Grain Council, quiere decir que es como la lectura oficial. Entonces, ahí tenemos la norma para maíz de los Estados Unidos. Es mucho más amplia que eso, pero el Grain Council la resume de esta manera. Sí, igualmente, 5 grados. El grado número 6 es ya el fuera de norma. Y entonces, están hablando en primer lugar de la densidad en libras por bushel. Acuérdense que ellos en los Estados Unidos hablan un lenguaje en este sentido un poco diferente al nuestro. Ellos hablan con el lenguaje inglés. Las libras son de 452 gramos y los bushel, la traducción de bushel quiere decir balde, y en el caso de maíz el balde tiene 20 kilos. Entonces, aquí estamos hablando de libras por baldado de 20 kilos. Aceptan los granos dañados por calor del 0,1 hasta el 3% y los granos dañados totales desde el 3 hasta el 15%. Y en el maíz quebrado y material extraño desde el 2 hasta el 7% según el tipo de grado. Las principales, vamos a combinar, entonces van a ir apareciendo estas diapositivas que tienen el sello de Grain Council con material nuestro, material de Gaviagro. Estas fotografías de este material son fotografías nuestras, fotografías de Gaviagro. Todas estas fotografías están disponibles en nuestra página. Todas estas son fotografías que además tienen todas una regla aquí abajo que nos permite ver la dimensión o el tamaño del grano. Entonces, ¿qué es grano bueno? ¿Qué es maíz? Maíz son los frutos de la planta o de la familia de las gramíneas del género Sea, las especies maíz, y el maíz se define como el conjunto de granos desgranados procedentes de cualquier variedad o híbrido de la gramínea, sea maíz. Eso es, digamos, el grano bueno. Este que está en pantalla es un grano en perfectas condiciones, que no tiene ninguna avería en ninguna parte. ¿Cómo define el Grain Council los granos completamente enteros? Las pruebas que hacen ellos de granos completamente enteros miden los granos intactos, sin daños ni en los pericarpios ni en la parte de los granos astillados. Esto es muy importante por dos razones. La primera, porque las averías del grano pueden afectar la absorción de agua en el caso de la cocción alcalina para la gente que hace operaciones donde hay maceraciones o remojos. Y en segundo lugar, los granos enteros intactos son menos susceptibles al ataque de hongos, al almacenamiento y al rompimiento durante el manejo. Y una estadística, estas estadísticas siempre van a aparecer aquí abajo en rojito. La cifra de granos enteros en promedio de las exportaciones de maíz de los Estados Unidos en el periodo 2021 fue de 83.2, mayor que en el 19-20, que fue de 77.4. Esa del 2021 pues corresponde a la pandemia, y pues fíjense, fue bastante mejor, fue 6 puntos
6 puntos más alto, los granos fueron de mejor calidad en el promedio. Ese análisis, ¿cómo se hace ese análisis? Ese análisis se inspeccionan uno por uno los granos de 50 gramos de maíz limpio, sin BCFM. BCFM quiere decir la basura, las impurezas, por sus siglas en inglés. Se quitan aquí, para esa medición o para ese análisis, se quitan todos los granos que estén quebrados, rotos, astillados, o que tengan daños en el pericarpio, que estén roídos, que tengan cualquier dañado o astilladura. Y luego se pesan esos granos enteros y el resultado se notifica como el porcentaje en la muestra original de 50 gramos. Digamos que ese es un análisis que no es muy rutinario, es un análisis de calidad del laboratorio que permite... Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué dice Roger? Roger, póngale apagando el micrófono, eso, ya, apagando. Patasca, apaga el micrófono, Roger. Gracias, Roger. Eso, listo. Bueno. Entonces, volviendo sobre el tema de las impurezas del maíz, como ya les dije, en todos los granos las impurezas son todo el material diferente al grano de maíz. Ahí inclusive, fíjense que podemos ver granitos de frijol, por ejemplo, ahí hay unos granitos de frijol y hay otros granitos por allá, probablemente de soya o de sorgo, que todo lo que no sea el maíz es impurezas, se considera impurezas. Los pedazos de mazorca también, inclusive, pedazos de mazorca que tienen todavía pedacitos de grano adheridos ahí, un pedacito de mazorca con 2 granitos, eso es una impureza. Eso no es maíz, porque tiene todavía la impureza. Si estuviera bien desgranado, los maicitos irían al maíz y la mazorca, pedacito de mazorca o de tusa, iría a la basura. Don Jaime, ¿quién levanta la mano? Alguien levantó la mano, adelante, Juan Domingo. Adelante. Buenas tardes, don Jaime. Demás asistentes. Gracias, señor. Es que quería hacer una acotación acá porque cuando en el maíz, por ejemplo, se encuentran granos de frijol y en especial que sean crudos, se deben cuantificar para que ese material, qué tanto puede afectar, digamos, en el caso nuestro, la producción de concentrado, sobre todo en la parte de aves. Entonces eso ya no sería una impureza, sino una contaminación. Así es. O sea, en el análisis de humedad, impureza y demás se consideraría impureza como tal. Pero estamos de acuerdo, en las impurezas uno puede hacer una separación de las impurezas, inclusive pues hay otros materiales, no solamente el maíz, sino también, por ejemplo, en el arroz se hace una clasificación de las impurezas, hay unas impurezas semillas de maleza, por ejemplo, que son o venenosas o amargas o eso, y entonces uno también, especialmente los análisis se hacen en el caso del arroz para la gente que maneja semillas. En el caso de ustedes, cuando van a ser concentrados, estoy de acuerdo, es una impureza, pero sería una contaminación exactamente porque es un material que va a producir, un material también como el maíz, que al molerlo va a producir algún efecto que no es el efecto que el nutricionista quiere. Yo no le voy a decir un efecto no deseado o un efecto malo porque pues no sé hasta dónde eso puede ser así, pero es un efecto que el nutricionista no quiere que se produzca dentro de la ración. Muchas gracias por la acotación, eso es verdad. Ese maicito, por ejemplo, negro que está ahí en la mitad de la pita, sería entonces una contaminación con otro tipo de producto. ¿Qué dice el US Grain Council? Dice que el material extraño que tiene poco valor en alimentos balanceados o de procesamiento, por lo general tiene un contenido de humedad distinto al del maíz, y eso es un factor crítico porque eso nos genera un potencial deterioro de la calidad del grano durante el almacenamiento. Recordemos que la humedad es el principal factor que se considera en los procesos de almacenaje, es el factor más crítico. Y si la humedad está descuadrada en el tema de las impurezas, pues esa humedad va a hacer que proliferen ahí los hongos, que les guste más a los insectos y que tengamos pues problemas durante el almacenamiento. Además, el material extraño contribuye a que se forme más material liviano y ese material liviano, como lo vamos a ver aquí un poquito más adelante, vamos a ver que es muy indeseable porque ese material liviano, especialmente en los silos, en el almacenamiento en los silos, se acumula en la parte central, no rueda por el talud de llenado del silo, sino que se queda arriba y se va formando una columna, y esa columna es una columna que tiene el espacio intergranular taponado, de manera que por ahí no va a fluir el aire de la aireación, ahí se van a presentar los principales problemas de calentamiento, de hongos, en fin y demás. Ahora, los granos dañados por calor. Los granos dañados por calor son granos de maíz cuya estructura ha sido afectada de manera visible por el calor.
Eso es como consecuencia de procesos, por ejemplo, de autocalentamiento. Recordemos que lo vamos a ver también por ahí adelantico. El maíz, cuando uno lo desgrana en la humedad correcta, esos son semillas vivas, eso es una semilla. Y esta semilla tiene un proceso respiratorio y en ese proceso respiratorio tenemos CO2, agua y calor. El CO2 se va para el ambiente, el agua la cogen los hongos y el calor no se va para ninguna parte. El calor se queda ahí acumulado, se va sumando calorías y ni más ni menos es una cocción lenta en seco que empieza a suceder en el grano. Eso se llama la reacción de Maillard, que es cuando los almidones empiezan a cocinarse. Al hacer la cocción de los almidones empiezan a cambiar de color, se van volviendo amarillos, luego más intenso el color y luego más intenso, como ese que está ahí en la parte de abajo, más oscuros. Y si los dejamos quieticos y no hacemos nada, llegan hasta lo que se llama la autocombustión, que es cuando subimos de 80 grados o 90 grados, empieza a haber humo y empieza a haber en realidad brasa y un incendio. Eso puede pasar. Los cambios de color pueden ir desde una ligera coloración muy simple hasta un color absolutamente negro, totalmente negro. Los granos dañados por hongos en maíz son granos que vienen afectados por hongos en su apariencia o en su estructura externa o interna, por la acción de hongos o levaduras que se asientan sobre el germen y en otras áreas del grano. Estos granos dañados por hongos se pueden suceder desde el campo cuando tenemos problemas antes de la recolección, tenemos problemas de humedecimiento de las mazorcas, o tenemos problemas de recolección de granos muy húmedos que además de haber sido recogidos muy húmedos, se han demorado en llegar hasta el tecado, entonces las esporas de hongos que estaban ahí encima se reprodujeron y producen ese tipo de averías como las que tenemos ahí. Muchas de esas averías además se confunden y están relacionadas con, por ejemplo, los granos dañados por calor. Ahí podemos ver muchos de los granos que están ahí en esa foto son granos que además de tener hongos encima de ellos, en su superficie o en sus cosas, ya han cambiado de color de manera notable porque esas averías de los hongos provienen además de un calentamiento del grano. Los granos dañados por insectos son aquellos granos enteros o partidos en los cuales se aprecia un daño en su estructura, como perforaciones o áreas comidas por los insectos. Y entonces ahí tenemos diversos tipos de daño. Tenemos desde huequitos y cavernas en el interior del grano, ruñidos de los granos por los lados, en fin. Recordemos que en el caso del maíz hay un insecto, una especie de insectos que es la que más lo ataca, que son los insectos citófilos o los picudos, que es el picudo negro que todos ustedes conocen, que tiene una característica, y es que ese picudo se reproduce dentro del grano. La picudita, o sea, la gorgojita hembra, lo que hace es que ella viene hasta el grano, revisa usualmente por encima, por la cara de encima del germen, abre un pequeño orificio, por eso es un insecto primario, abre un pequeño orificio, se da la vuelta, deposita un huevo, uno solo, no una tanda de huevos como las moscas, sino un solo huevo. Luego se da nuevamente la vuelta y ese huevito que queda allá en el fondo del grano, muy cerca del germen, tapa ese huequito con una cera que segrega su aparato masticador o su boca y chao mijo, hasta luego. Y ahí queda ese huevito. Ese huevito pasa unos días ahí, luego eclosiona y nace un gusanito y ese gusanito pasará toda su etapa de larva dentro del grano comiéndose el grano. Inclusive sin ninguna evidencia, no hay ningún huequito, no hay nada, no vemos nada. Y allá adentro hay una larva, un gusanito comiéndose el grano. Cuando ya vemos el huequito es porque ese gusanito ya terminó su vida, hizo su pupa dentro del grano y salió. Entonces, usualmente esos huequitos no es por donde el gorgojo entró, sino es por donde el gorgojo salió en su etapa adulta. Entonces, todos esos granos que tienen ese tipo de avería son los granos dañados por insectos. La misma NTC 366 que ya mencionamos habla de los niveles de infestación y lo califica en 3 tipos de niveles. El nivel libre de infestación es aquel que tiene o aquel en el que no se encuentra ningún insecto, ni primario ni secundario. Y considera una cosa ahí intermedia, es ligeramente infestado. Entonces es cuando usted en la muestra de 1000 gramos encuentra de 1 o 2 primarios, o 1 a 4 secundarios, o hasta 4 primarios y secundarios. Y luego reporta que infestado es el que tiene más de 2 primarios, más de 4 secundarios o más de 4 secundarios y primarios. Ese es un concepto de las normas. Pero mis queridos amigos, yo voy a decirles mi concepto. Para mí personalmente y en mi experiencia de ya muchos años en el manejo de granos,
Si yo encuentro en la muestra un insecto, uno, primario o secundario, yo digo que ese grano está infestado. Y es porque encontrar un insecto en una muestra es toda una suerte. Es como encontrar una aguja en un pajar. Y especialmente cuando la infestación está iniciando, es muy difícil, es muy poco probable encontrar a ese insecto en la muestra. Entonces, nunca los insectos están solos. Entonces, a mí que no me digan que uno o dos primarios, eso está fácil. No, uno o dos primarios ya significa que hay un volumen gigantesco de insectos ahí y que estamos en una infestación donde no es solamente un bichito que acaba de llegar, es probablemente el hermano de otros 500 o 400 hermanos que puso esa misma hembra que pone que son citófilos. Entonces, con el respeto que me merecen las normas, yo sí les aconsejo que si ustedes encuentran un insecto en la muestra, no se pongan a pensar que está ligeramente infestado, entonces que vamos a ver y que entonces qué pasó. Eso es infestación. El grano está infestado. Ligeramente, sí, pero está infestado. Eso no hay que ponerle muchas dudas a eso. En mi concepto solamente hay libre de infestación o infestado. Hay unos intermedios, como vamos a ver inclusive ahora en la norma americana, es mucho más extensa y mucho más larga que simplemente uno o dos insectos primarios o secundarios. Los granos dañados por exceso de humedad o germinados y brotados en maíz son esos granos que intentaron germinar por una razón. Son granos dañados por exceso de humedad o granos germinados, son aquellos que presentan, que han estado expuestos a mucha humedad y empezaron procesos de germinación y generalmente procesos que no avanzaron, pues obviamente dentro del almacenaje no avanzan y generan procesos de pudrición, procesos de infectación, porque ahí ya vamos a tener hongos y bacterias, es otra cosa. La NTC tiene... Sí, sí, dígame. Adelante. Sí, si hay alguna pregunta, ¿quién iba a hablar? Abre su micrófono, dice. Diga Juan Domingo, adelante. Don Juan, es de recordar también pues que cuando hay alta infestación en el almacenamiento también generan temperatura, lo cual también empieza a generar grano dañado por calentamiento cuando hay alta infestación. Sí, señor. Cuando hay alta infestación, inclusive ni tan alta, cuando empieza una infestación, es una de las primeras manifestaciones, es la elevación de la temperatura, porque los insectos tienen además una tasa de respiración muy alta. Y en la tasa de respiración los insectos hacen más o menos lo mismo que el grano. Absorben oxígeno, lo mismo que usted y yo, absorben oxígeno y liberan CO2, agua y calor. Y el efecto es el mismo. El CO2 se va al aire intergranular. De hecho, hoy en los sistemas de termometría ya modernos tenemos una sonda o un cable que mide el CO2 y ese es el que nos va a permitir identificar cuándo empieza la infestación, porque el CO2 es un gas muy volátil que se difunde muy rápidamente en el aire intergranular y cuando empieza una infestación empezamos a tener CO2. O sea, un grano estaba bien, no pasaba nada. Y de pronto esa sonda empieza a mostrarnos que hay un ligero incremento de CO2. Y ese ligero incremento se presenta cuando llegan los primeros insectos. No hay que tener miles de insectos para que eso se genere. Hay que tener solamente unos poquitos ya respirando adentro. Ese CO2 se libera, se va al aire intergranular y la sonda lo percibe y entonces nos avisa que hay una infestación. Esa es una de las nuevas sondas de los sistemas de termometría. Si alguien quiere un poco más de información sobre eso, en Gaviagro nosotros tenemos una representación de esos nuevos sistemas de termometría. De hecho, ya en este momento el nuevo sistema de termometría está montado en varias instalaciones de Colombia. En el mundo, pues hay ya cientos de instalaciones equipadas con eso. En Colombia tenemos Arroz Supremo en Nunchía, Casanare, ya está, es una planta nueva, totalmente con los nuevos sistemas. Aquí cerca de nosotros, en Funza, la planta de Albatec también ya está en ese nuevo sistema. El puerto de Palermo, en Barranquilla, también está montando en este momento el nuevo sistema. Y así tenemos varias plantas que están en el proceso de montarse, porque esto nos va a permitir encontrar a los insectos de manera más rápida, que no solamente por los sistemas de termometría, el sistema de termometría también los detecta, pero se demora un poco más, es necesario calentar el aire y el área para que el sensor de temperatura lo detecte, mientras que los sensores de CO2 son mucho más rápidos. Solo para darles una idea, un sensor de CO2 puede detectar una presencia de unos pocos insectos al día siguiente de haber llegado, mientras que el sistema de termometría se tardará de 3 a 4 semanas para hacer esa misma detección, de manera que hay una diferencia. Bueno, siguiendo aquí con los límites, la norma NTC también nos habla
de los límites de las aflatoxinas, de las micotoxinas en los granos. Recordemos que las micotoxinas son unas sustancias venenosas producidas por los hongos de granos almacenados. Y tenemos un montón de especies de hongos que producen micotoxinas. Ahora, no todos los hongos, no todos los granos dañados por hongos tienen micotoxinas. No quiere decir que el hecho de que haya granos dañados por hongos o que haya granos con hongos, ya tenemos micotoxinas. Ahí se necesitan pues otras condiciones, digamos, para que haya micotoxinas, pero son de todas maneras unos venenos muy, muy riesgosos, muy peligrosos. La gente de la avicultura lo sabe, la gente de los cerdos lo sabe. Tienen unos efectos muy dañinos en la salud del hombre, tienen unos efectos terribles en los pollos, pollos que comen granos con micotoxinas empiezan a producir en el día siguiente unas etiologías, una micosis negra del buche, un pollo de esos se murió, se abre, se hace la disección y hay hongos negros en todo el tracto digestivo y en el buche especialmente, se les hinchan las rodillas, empiezan a babear, se caen y se mueren. Las micotoxinas pueden pasar a través de la carne del pollo, a través de los huevos, a través de la leche, a través de la carne del cerdo, a través de la carne del vacuno, en fin y demás, a los humanos. Y en los humanos son de acumulación también lenta, despacito, son venenos que nos van llegando lenta y suavemente, casi todos ellos o casi todas las micotoxinas con un carácter muy dañino, cancerígeno, casi todas ellas, del hígado, de los riñones, del sistema digestivo, algunas del cerebro, en fin. Entonces hay unos límites y cada día este tema de las micotoxinas es más incidente en el tema y por eso lo mencionamos aquí cuando hablamos de mermas y pérdidas, porque este es uno de los factores que generan más cantidad de pérdida. Por ahora, la lectura de las micotoxinas sigue siendo, en los laboratorios, sigue siendo una determinación un poco compleja. Seguimos teniendo determinaciones a base de reactivos en los que hay que moler la muestra, mojarla, bañarla en algunos reactivos y después titularla con papelitos o con otros tituladores para ver distintos colores, en fin y demás. Ya existen algunos aparatos rápidos, electrónicos, que hacen ese tipo de cosas, todavía con unos precios supremamente altos. En Gaviagro, como nosotros provisionamos equipos de laboratorio, tenemos equipos para la lectura de micotoxinas, ya de ese tipo de equipos que son que ya pueden ser utilizados en el laboratorio. Ahí están los requisitos o los límites de las micotoxinas en la NTC 366. También tenemos en estos factores los granos que tienen algún daño en el germen. Recordemos que el germen es la estructura viva de los granos, es la estructura donde está el principio vital, es por donde el grano va a germinar, es la estructura que va a demandar o hacia la cual se van a traslocar los alimentos que están almacenados en el endospermos y en las otras partes del grano. Los daños en el germen presentan usualmente decoloraciones o recoloraciones o coloraciones diferentes del germen, pues llevándolos a un color marrón más oscuro y en general a la descomposición. Cuando hablamos de grano dañado total en las normas, no quiere decir que son granos que están totalmente dañados, sino que hablamos de la suma de daños, de la suma de los distintos factores de daño que componen el total de los granos que están dañados. Eso quiere decir grano dañado total. Son granos generalmente por hongos, granos por insectos, granos chupados, granos averiados, en fin, todos los granos, la suma de todos los granos que tienen algún tipo de daño. Esta prueba se hace sobre 250 gramos de maíz sin basura y se separan granos de distintos tipos de granos. De hecho, en las cartas auxiliares de GIPSA, del Handbook de maíz, hay muchos tipos de hongos y de granos, como el grano de ojo azul, la pudrición de la mazorca, los granos dañados por el secado, los granos dañados en el germen, los granos dañados por calor, los perforados por insectos, por hongos, o sustancias parecidas a los hongos, los granos con cortes laterales, los hongos superficiales, en fin, y los distintos tipos de hongos y de granos que hacen el grano dañado total y grano dañado por calor. Ya dijimos que los granos partidos pequeños y o chupados en maíz son aquellos que podemos separar con la criba de 4,76 milímetros, equivalente a la criba de 12,64 de diámetro en el laboratorio. Ahora, cuando uno revisa las recomendaciones de almacenamiento para los granos de maíz, en los manuales de la gente que ha escrito o que ha hecho investigaciones sobre eso, se encuentra con que una de las prácticas, de las mejores prácticas que hay para
la conservación de los granos de maíz en buen estado es hacer una separación de los granos partidos pequeños y chupados antes del almacenaje. Es decir, si a usted le llega un cargamento de granos, si usted lo va a meter al silo, entonces la recomendación es que lo pase primero por una limpiadora o por una clasificadora, le saque todos los granos, el polvo, los granos, primero la basura, obviamente, y luego le saque todos los granos dañados, los granos pequeños, chupados y partidos por una zaranda de 12,64 y almacene y lleve al silo únicamente granos enteros. Entonces, eso nos va a permitir que el almacenaje sea mejor. En el Rice Council en el Grain Council, ¿qué dice? Dice que el maíz quebrado y cualquier otro material o suficientemente pequeño para pasar a través de la criba de orificios redondos de 12,64 y es demasiado grande para pasar a través de una criba de los 6,64. El maíz extraño es cualquier material que no sea maíz, o sea, la basura, cualquier cosa que no sea maíz. Demasiado grande para pasar a través de una criba con orificios de 12,64 y cualquier material fino suficientemente pequeño para que pase por una criba de las 6,64. Ya lo habíamos definido. Un tema sobre el cual vuelvo, que es el peso específico o la densidad. Y el peso específico es el peso por volumen. Y aquí en la densidad podemos hacer varios tipos de mediciones. Podemos medir los kilogramos por hectolitro, que es, digamos, como la densidad aparente, pero tenemos un peso específico que es un fuerte indicador de cuál es realmente la calidad del maíz. El peso específico está relacionado con la dureza del endospermo y es importante para los procesadores que hacen cocción alcalina y molienda en seco. Ahora, la pregunta de hace un rato, los granos de maíz blanco. El tipo de maíz blanco se define como un grano de maíz de color blanco con un ligero color de maíz pajizo o claro rosado. Son generalmente utilizados en el consumo humano y principalmente en la agroindustria que hace harinas. Los daños y defectos para el maíz blanco son los mismos que se juzgan en el maíz amarillo y solamente en el maíz amarillo se definen como una clase de maíz diferente. La mezcla de colores, ¿se acuerdan que les dije ahora que hay granos de todos los colores? Ahí están las mazorcas. Por aquí no son muy comunes, a menos que vaya uno por allá al Cauca o por ahí a esas zonas indígenas que todavía siguen viviendo en el pasado y creyendo que todos tenemos que vivir en el pasado. Es que conozco unas personas que tienen un banco de germoplasma que dicen que tiene las semillas de estos maíces de colores de muchas generaciones y de muchas partes y que eso es algo que el mundo debería volver, que eso debería volver sobre el mundo en vez de ir sobre los transgénicos y demás. Y pues eso es un poco iluso, pero eso existe. Digamos que el maíz es blancos y amarillos, pero tenemos otra serie de maíces de distintos colores. Estoy seguro que si hay algún amigo de los peruanos aquí me dirá que no hay nada como la chicha de maíz morado, y tiene toda la razón. Son maíces de color morado, con ellos se hace una preparación especial, uno debe tener unos almidones especiales de color morado, y bueno, es bastante buena, inclusive fermentada, es una chicha bastante interesante. Ahora, los maíces se clasifican de muchas maneras, ya lo vimos, se clasifican en maíces duros, semiduros y blandos. También esto tiene mucho que ver con la parte cristalina de los maíces y con el tipo de harinas que ellos y los rendimientos de harinas que ellos van a producir. Entonces, los maíces de tipo duro incluyen todos aquellos granos de consistencia dura de apariencia translúcida o vítrea. Esa es una de las características de los maíces de tipo duro. En Colombia, recuerdo, se llaman maíces duro calentano, o sea, son esos maíces duros, apretados, que se siembran especialmente en las tierras cálidas y que son maíces que van al consumo humano o al consumo animal. Los semiduros son un poco más porosos y de apariencia opaca, y los blandos incluye todos esos blandos y de apariencia opaca, por ejemplo, lo que llaman maíz ceroso, maíz waxy o maíz esporma, que son maíces muy harinosos, difíciles de manejar en el almacenamiento porque son maíces que se fracturan fácilmente, que van a producir mucha harina, que van a generar polvo en las agroindustrias y que van a tener pues dificultades con mermas y con pérdidas. El endospermo duro o córneo es el que mide el porcentaje del total de endospermo del grano y puede ir desde 70 hasta 100%. El maíz duro es necesario para producir altos rendimientos de sémola y hojuelas grandes en las moliendas en seco. Es deseable una dureza alta o media cuando se hacen cocciones alcalinas, y una dureza de media suave se utiliza para moliendas en húmedo y para alimentación de ganado. Nuevamente la estadística de los Estados Unidos.
El endospermo duro del promedio de las exportaciones de maíz de Estados Unidos en el 2021 fue de 80%, similar al de la cosecha anterior, 19-20, que estuvo entre un rango entre 75 y 86%, es un rango de variación. O sea que este es uno de los factores que se analiza o que se tienen en cuenta para definir la calidad de un maíz. La dureza del maíz está correlacionada obviamente con la susceptibilidad al rompimiento y tiene que ver en la utilización, en la eficiencia alimentaria y además en la digestibilidad de los almidones. Ahora, como prueba de la dureza general, no hay un valor bueno ni un valor malo del endospermo duro. Realmente, pues, hay preferencias. Hay gente que le gusta más el uno o el otro. Muchos productores de moliendas en seco y de cocción alcalina prefieren un endospermo córneo o un endospermo duro mayor del 85%, mientras los que hacen molienda en húmedo y edulcorantes o engordadores prefieren los que están entre 70 y 85%. Entonces, no es ni bueno ni malo que sea más alto o más bajito, son las preferencias y las preferencias por uso de cada uno de los usuarios del maíz. ¿Cómo se hace esa prueba en el laboratorio? Se hace una evaluación visual sobre 20 granos de buenas condiciones externas que se ponen con el germen hacia arriba sobre una mesa retroiluminada. Es un aparato que ya se llama el diafanoscopio, lo consiguen en Gaviagro, es una mesa que tiene un huequito y en el centro de ese huequito hay una lámpara de alta potencia y entonces uno pone los granitos ahí, sirve para mirar los granos fisurados, sirve para mirar los endospermos duros, sirve para mirar no solamente el maíz, sino también el arroz, las fisuras, en fin y demás. Se llama el diafanoscopio. Jennifer, dígame, habla su micrófono y cuéntame. Dígame. Sí, señor Jaime, y le consulto, la mesa visor pues que ustedes suministran para el tema de identificar grano fisurado, ¿también sirve para hacer este ensayo de porcentaje de endospermo? Sí, señora, también sirve para eso. Básicamente lo que necesitamos es una luz desde abajo que atraviese el grano. Los granos de endospermo duro, como lo vimos ahora más atrás, son usualmente cristalinos, más cristalinos, o sea, dejan pasar la luz. Mientras los granos más suaves, los semiduros y los blandos, son granos que tienen más separación entre las harinas y son más opacos, y entonces no dejan pasar la luz. Tal vez en una de las, vamos a ver si está aquí, la gráfica anterior. Esa gráfica, fíjese que ahí, por ejemplo, cuando usted lo ponga sobre la lámpara, usted verá que hay granos duros que son más cristalinos, tienen la parte más cristalina, mientras hay unos granos lechosos y pastosos que apenas sí dejan pasar, o sea, son vítreos o vidriosos o cristalinos en pedacitos, mientras los granos duros y maduros, o sea, los granos que ya están completos, son granos más transparentes, más translúcidos en toda la parte general del grano. Eso es algo de lo que hay que aprender, obviamente, a hacer. Así es. La mesavisor sirve para eso, pero hay un diafanoscopio que es más poderoso que la mesavisor. Usualmente la mesavisor nos sirve para ver los contrastes, para ver los distintos colores de los granos, en fin y demás. El diafanoscopio tiene una luz más poderosa y un huequito chiquito, no es una mesa tan grande, sino es un huequito chiquito, usualmente en el centro, donde se analiza uno por uno los granos, pero igual, la mesavisor también le sirve para eso. Vale, bueno, otro factor que es muy importante, especialmente para la gente que produce harinas, son las grietas en maíz por estrés. Son fisuras externas en el endospermo córneo, especialmente en esos maíces duros, es donde más se aprecian. En general, el pericarpio, o sea, la envoltura del maíz, está reventado, está roto con grietas por estrés. Por lo general, el pericarpio de un grano con grietas por estrés, el pericarpio no está dañado, el pericarpio está normal, el pericarpio se ve bien, no se ve ni roto ni arrugado. Pero por dentro sí, la apariencia del grano es buena, pero cuando uno lo pone ahí en el diafanoscopio o en la mesa, entonces uno va a ver que por dentro sí hay unas grietas y eso se llaman grietas por estrés. ¿Por qué se causan esas? Se causan debido a la acumulación de la presión, debido a gradientes de humedad y temperatura dentro del endospermo duro del grano. Las grietas internas no se acumulan tanto en el endospermo suave y harinoso como en el duro córneo. O sea, los granos más duros y más córneos son más susceptibles a ese sistema de grietas. Ahora, el grano que tiene más endospermo duro es más susceptible a las grietas. Y una de las causas de eso es el secado a altas temperaturas, que es el que origina esas grietas por estrés, que la gente que hace
cocción alcalina, en fin y demás, no quiere para que se le meta la humedad del grano por dentro. ¿Cuáles son las implicaciones de esas grietas? Primero, aumenta la susceptibilidad al rompimiento del grano durante el manejo, de manera que un grano que está agrietado por dentro, pues en la siguiente movilización, al salir del silo y pasar a un elevador y a una caída de un transportador, o volver a un silo, a una tolva, o llegar, se puede partir. La gente que hace molienda en húmeda en general tiene un rendimiento más bajo de almidón debido a que los granos con grietas son más difíciles para separar el almidón y la proteína, y los que hacen molienda en seco tienen un menor rendimiento en hojuelas grandes, y muchas operaciones de esas molienda en seco pues no están buenas. Ahora, los que hacen cocción alcalina tienen una absorción irregular de agua en el tipo de granos. Cuando están haciendo esa absorción de agua, lo que les lleva a una sobrecocción a una cocción más rápida, más fuerte de esos granos, porque se mete el agua por ahí por esas fisuras, y eso daña el equilibrio del proceso. ¿Cómo se hace ese análisis? Se evalúan en una mesa retroalimentada para ver las grietas. Se examina grano por grano. Usualmente se toma una muestra de 100 granos intactos sin ningún daño externo. La luz pasa a través del endospermo córneo duro, de tal manera que se pueda evaluar la gravedad del daño por grietas en los granos uno por uno. Entonces, usted los puede clasificar en 3 categorías. Las primeras son los granos que no tienen grietas. El segundo, el que tiene apenas unas poquitas grietas, una grietica o nada más, así, por ahí un pedacito. Y las grietas, y el tercero, pues las que tienen unas grietas más grandes y más pronunciadas, que son los más susceptibles a partirse, se evalúa sobre 100 gramos. Ahora, la composición química del maíz es muy importante en las evaluaciones que hacemos para el consumo del maíz. La composición química del maíz, pues son lo que llamamos el análisis proximal. En el análisis proximal hay 3 cosas que son muy importantes y que son importantes tanto para la producción de alimentos de los animales como para el consumo humano. Y son en general la cantidad de proteína, la cantidad de almidones y la cantidad de grasas. Además de eso, pues usualmente el proximal nos está diciendo también la humedad y nos está diciendo las cenizas. Pero aquí tenemos la proteína, el almidón y el aceite, que son las 3 cosas claves que se usan, digamos, en mayor proporción y que tienen mayor significancia en la preparación de un alimento. La proteína está formada por aminoácidos, es importante en la alimentación de las distintas especies, proporciona los aminoácidos azufrados esenciales y ayuda a mejorar la eficiencia de la conversión alimenticia, y ese es uno de los factores que usualmente estamos determinando en maíz. La proteína, por lo general, es inversamente proporcional a la concentración de almidones. Recordemos que, además, los resultados se hacen en base seca. Recordemos que el grano, nuevamente, el grano es una semilla. La función de la semilla es la reproducción de la especie. La porción viva, por así decirlo, de la semilla está en el germen. El germen casi siempre es proteína. Entre más grande el germen, más proteína. También tenemos proteína en el endospermo. Y el endospermo es el almacén que va a alimentar, o la reserva que va a alimentar a ese germen en el proceso inicial, en el proceso mientras la semilla se desarrolla, echa raíces y abre las primeras hojas para hacer la fotosíntesis. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista. El almidón, que está en el endospermo, o sea, los carbohidratos, es un factor importante para el maíz, utilizado en los molinos de humo y en los fabricantes de etanol para molienda en seco también. Una alta concentración de almidón es un indicador de buenas condiciones de desarrollado del grano, una buena densidad del grano con una densidad moderada. Por lo general, lo mismo que ya dijimos, la cantidad de almidón es inversamente proporcional a la concentración de proteínas y se maneja en materia seca. Y el aceite o grasa, esa otra parte del análisis proximal, es un componente esencial para los diferentes tipos de especies de animales. Esa es una de las principales fuentes de energía y permite la utilización de las vitaminas liposolubles y proporciona ácidos grasos esenciales. Es importante como coproducto de la molienda del maíz en húmedo y en seco. Ahora, el USDA los clasifica también, ese análisis que veníamos haciendo, que venimos viendo ha levantado la mano. Adelante, Juan Domingo Ardila. Juan Domingo, abra su micrófono y cuéntenos. Eso, dele. Don Jaime, pues revisando la tabla, sí, la proteína promedio del maíz es del 7 al 8 más o menos, 8.3.
pero la importancia del almidón, porque es que, digamos, en el caso del concentrado es la que nos va a aglutinar el pellet. Entonces es muy importante ahí la buena calidad que tenga el almidón. Excelente, buena contribución. Entonces, este cuadrito, fíjense cómo varían de una cosecha a otra. Aquí tenemos la cosecha 2021 y la cosecha 19-20. El número de muestras que fueron analizadas en cada una de las cosechas por este mismo organismo. La proteína de la cosecha 2021 fue una décima más alta que la proteína de la cosecha 19-20. Y en este caso ellos midieron el 8.4 y el 8.3 de proteína, que coincide con lo que nos dice Juan Domingo. Él habló de 7 algo, aquí hablamos de los maíces americanos de 8, de un poquito más de 8. Mientras los almidones en la cosecha 2021 fueron una décima más bajita, 72, 1,72, y el aceite estuvo en la cosecha 19-20 un poquito más alto que en la cosecha 2021. Entonces, esos son, digamos, como indicadores de la calidad de los maíces, y esto corresponde pues a los maíces de exportación que hicieron de exportación de los Estados Unidos. Seguramente muchos de esos maíces llegaron también para nosotros porque somos pues un importador grande de maíz. Bueno. Pasémonos ahora a ver o a determinar un poco, como hablamos de que hoy estamos hablando de las mermas y pérdidas de maíz y soya, vamos a ver un poco las características de la soya, y viendo las características de la soya pasamos luego a ver las fórmulas para estimar las pérdidas de cada uno de estos factores que hemos estado analizando. La soya, Glycine max, es el fruto de una especie, una leguminosa, fabaceae, es cultivada por su alto contenido de aceite en las semillas y por la cantidad de proteína que contiene la pasta que resulta después de la extracción del aceite. Es hoy en día la primera fuente de proteína vegetal del mundo, la primera fuente de proteína animal. Siguen siendo en la producción de alimentos de animales, siguen siendo las harinas de pescado, muy seguidas, muy de cerquita ya por las harinas de insectos, de larvas de insectos, con dos diferencias muy fundamentales. La primera diferencia es que la harina de pescado es una harina que viene de unos pescaditos que son silvestres, nadie los cultiva, están en la corriente de Humboldt y se cultivan por ejemplo en Perú y por allá en otras partes, que se cultivan o se cosechan, pero su producción en el mundo viene siendo ya deficitaria. Y en los últimos años, podemos decir que en los últimos 20 años, ha habido un desarrollo muy importante en la producción de proteína animal partiendo de las larvas de insectos. Tenemos ahora ya varias especies de insectos muy reconocidas en el mundo, autorizadas por las autoridades, valga la redundancia, por las autoridades que regulan la producción de alimentos y la producción de animales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Tenemos la Hermetia ilucens o la mosca soldado negro, de la cual ya hay unas explotaciones gigantescas en volumen, en tamaño y en presentación, y son materias primas naturales además, porque vienen de los insectos, naturales para los animales que se las comen. Los pollos han comido insectos desde antes de que hubiera concentrados de animales, esa había sido su proteína, igual que los cerdos, igual que los pescados, de manera que esta proteína de los animales es muy importante. Nosotros en Gaviagro estamos impulsando actualmente un proyecto para la producción de proteína a base de insectos, utilizando diversas materias primas orgánicas. Estamos justamente en este momento en la consecución de inversionistas que entren en el proyecto. Tenemos ya varios de los grandes grupos productores de alimentos para animales con algún interés en ese proyecto, y eso está caminando. Es algo que ya está inventado, no hay que inventar, eso ya está en el mundo y ya hay legislación abundante y resultados en el mundo sobre cómo se comportan los animales que comen harinas de insectos. Entonces dijimos que la soya es la principal fuente de proteína actual en la proteína vegetal. También en la proteína vegetal para humanos tenemos, todos recuerdan algunas pastas que salieron para hacer hamburguesas, y tenemos los veganos o los vegetarianos pues tienen algunas cosas que consumen o que se hacen con pasta de soya, y esa es parte de la proteína leguminosa que tenemos disponible en el mundo. ¿Qué son las impurezas típicas de la soya? Lo mismo, como en el caso de los granos y otros granos, todo lo que no sea la soya. Y entonces tenemos, ahí como se ve ahí, tenemos piedritas muy comunes, porque este es un producto que trabaja, que tiene una planta bajita, pequeña, y a veces los picorriles de la máquina que recogen entran en el suelo y recogen piedritas, recogen tierra, todo lo que son las cáscaras, los restos de las plantas,
insectos de campo, semillas de maleza, semillas de abiertas y todo material que no sea soya. Es lo que se considera. Entonces, aquí tenemos unos factores que se consideran que son ligeramente diferentes, algunos iguales, pero ligeramente diferentes a los del maíz. Por ejemplo, tenemos un factor que se considera que son los granos pelados. Los granos pelados son granos de soya que tienen daños en su cáscara. La cáscara de la soya se desprende relativamente fácilmente. Es un pericarpio duro, grueso, pero se desprende fácilmente. Y los granos pelados son aquellos que están o totalmente pelados o iniciando su proceso de ser pelados. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que tanta grasa, el oxígeno empieza a enranciar las grasas y empieza a cambiar la calidad del producto, la calidad final de la almendra, la calidad de oxidación de la grasa. En soya se juzgan, en las normas también, los granos partidos y los separados. Entonces, los partidos son los que están partidos, o sea, los pedacitos. Y los separados, como la soya es un producto dicotiledone, o sea, que tiene dos cotiledones, es un frijol, digamos, que tiene dos cotiledones adentro. Cuando se rompe la cáscara y los cotiledones se separan, entonces son los granos partidos o separados y son un factor de calificación de la calidad de la soya. Más granos separados son granos con menor calidad. Un lote de granos con más granos separados es un lote de menor calidad. Los granos dañados, al igual que en el resto de los granos, tenemos los granos dañados por calor, los granos dañados por hongos, los granos dañados por insectos, los granos con pudriciones, en fin, los granos que están alterados de alguna manera. Los granos dañados por hongos, como su nombre lo dice, son granos que tienen o que presentan daños en su superficie o en su interior, o micelios o afectaciones de hongos, como los que se ven ahí, que han dañado ya la semilla. Los granos chupados son granos, usualmente granos inmaduros, granos pequeños, que no terminaron su proceso y entonces cuando son cosechados y secos se arrugan, no estaban bien turgentes, entonces se arrugan y son granos de menor calidad, o sea, granos que van a tener en la extracción, en el procesamiento, menor calidad. Los granos dañados por insectos son granos que presentan en su estructura perforaciones o túneles derivados de los insectos dañinos al grano. Hay unos insectos muy especiales y muy particulares, que son los insectos que comen frijoles, que no son los mismos insectos que comen maíz o que no son los mismos insectos que comen arroz u otros granos o harinas. Estos son los granos de las judías o las leguminosas o granos o insectos muy especiales, como el Staphylococcus fasciculatus, por ejemplo, está ahí en pantalla, emergiendo del interior de un grano. Y entonces, pues, esto no tiene sino ya un huequito, pero muchos de ustedes que han visto soya dañadas habrán visto que se producen cientos de huequitos, son absolutamente devoradores. Estos insectos comen no solamente en su etapa de larva, sino en su etapa de adulto. Entonces, ahora sí, veamos en este próximo tiempo por qué pierden masa los granos y cómo se mide esa pérdida de masa, tanto en maíz como en soya y probablemente también en otros granos. Entonces, analicemos primero los panoramas de riesgos de cuándo podemos perder peso, porque digamos que las mermas y pérdidas están relacionadas con dos cosas, cantidad y calidad. Vamos a ver los riesgos de perder peso, ¿cuáles son? Entonces, en primer lugar, tenemos el mayor riesgo de perder peso. La mayor causa de perder peso es la deshidratación. Especialmente conseguimos y después lo deshidratamos a una condición de humedad que está almacenada sin mucho problema y eso significa una pérdida importante de peso. La segunda causa es la disminución de peso por la respiración. Si en la primera causa lo que perdimos fue agua, porque estamos extractando agua, humedad, en la segunda disminución de peso por respiración, que es más grave, lo que estamos perdiendo es masa. Porque en las pérdidas por respiración lo que sucede es que el grano está transformando sus almidones, o sea, sus endospermos, que es donde están prácticamente los almidones, los está transformando en CO2, agua y calor. Entonces, en el caso de las semillas eso es gravísimo, porque una semilla que está muy respirada, es decir, una semilla, por ejemplo, que fue cosechada con 22% de humedad, pero pasó mucho tiempo antes del secado. Eso quiere decir que hubo mucho tiempo del grano respirando, y en ese tiempo del grano respirando lo que sucedió es que el grano perdió masa, no solamente humedad, que es lo primero, ahí no pasa nada. Aquí es gravísimo porque perdió masa, perdió almidones. Entonces, si es una semilla, cuando la semilla se siembre, pues en el momento de germinar le va a faltar alimento. O sea, cuando antes de que termine de echar raíces y abrir la primera hoja,
se va a morir porque no le alcanzó el alimento que estaba en el endospermo, ese alimento se consumió en esa primera etapa de la que fue por respiración, entonces tenemos problemas. Luego, se nos puede perder cantidad para perder peso por derrames y regueros, y entonces ustedes me dirán, bueno, sí, pero es que eso no es originario del grano, no, pero es originario de las plantas. Y les voy a decir, mis queridos amigos, que los derrames y regueros en las plantas de proceso son, en muchos casos, son tremendos. Tenemos zonas o situaciones complejas, como por ejemplo las zonas de tolvas, las zonas de recepción, donde los camiones arriman, descargan en una tolva y nos pueden quedar derrames y regueros derivados de granos que no entraron a la tolva, que quedaron por ahí, granos que quedaron en la estructura del camión y que luego van a quedar regados en los patios cuando el camión se mueva. Tenemos derrames y regueros en las tuberías, cuando las tuberías se rompen, tenemos derrames y regueros de sacos, en fin. Luego tenemos pérdidas de peso derivadas del consumo de las plagas. Los insectos de granos almacenados se comen una parte del grano, y si no, no serían problemas. Los insectos rompen el grano, ya vimos en el caso de los citófilos, ponen sus huevos adentro, se come entre 24, 25, 26 miligramos cada larva, y avería y daña el grano, se come usualmente, se come el germen de primero y después sigue con el endospermo. O sea que hay un consumo no solamente en cantidad, sino en calidad. Puede haber también unas pérdidas de peso en los procesos industriales cuando el proceso industrial se hace bajo condiciones que no son las adecuadas. Y puede haber un riesgo de perder peso en temas de administración del inventario. Y entonces aquí es cuando el tema de los faltantes y sobrantes. Mire, ayer en un trabajo con otras personas recordábamos una anécdota de hace ya bastantes años. Una muy importante empresa fabricante de alimentos para animales, cuyo nombre no les voy a decir, el fin de año, cuando estábamos en alguna parte, recibo una llamada por teléfono, el gerente general de esa empresa, y me dice, Gaviria, hermano, mire, necesito una ayuda. Le digo, bueno, dígame, ¿qué necesita? Es que yo vengo diciéndole a mi junta directiva que tenemos una utilidad de taratata cada mes, y ahora resulta que la contabilidad me dice que tengo un faltante sin asignar, y es que durante todo el año los silos no hicieron un corte o una asignación de costo para las mermas que se originaron en los silos. Hay una partida por allá en las cuentas de orden que dice que en los libros hay 100 toneladas o 120 toneladas todavía en libros, pero en físico no hay nada. Y entonces, pues como hay que cerrar el año, tengo que castigar esas o costear o sacar esas 120 toneladas de ahí, y eso se me va directo contra la utilidad, me van a echar. Claro, eso es verdad, así fue. Al señor no lo echaron, pero el problema ¿dónde estaba? El problema estaba en que en las determinaciones del laboratorio, las determinaciones por alguna razón estaban relativamente sesgadas y te estaban registrando en inventario partidas que no correspondían a la verdad. Perdón. Las muestras que tomaron en la recepción de cosechas y en la recepción de granos no eran lo suficientemente representativas, o los medidores de humedad no estaban suficientemente adecuados, y entonces, ahora se los voy a mostrar, al hacer los cálculos de la deshidratación por secado, pues registraron una menor cantidad y fueron quedando unos saldos acumulados en los libros. ¿Qué hicimos con esa compañía? Eso se los ofrezco, y al que esté interesado, con mucho gusto lo tratamos en otro momento, me escribe y con mucho gusto le enseño cómo se hace. Lo que usted tiene que hacer es ir liquidando las mermas a medida que el producto va entrando a producción. Si usted tiene un silo de 1000 toneladas y todos los días usted saca 100 toneladas para producción, quiere decir que usted se va a comer ese silo en 10 días. Entonces, a las primeras 100 toneladas, usted tiene que cargarle no solamente el costo de las 100 toneladas que sacó para ir a proceso, sino el costo de las mermas que esas 100 toneladas han arrastrado durante el tiempo de almacenaje. Para saber eso, ¿qué necesita saber? La humedad inicial y la humedad final. Si usted sabe la humedad inicial con que almacenó y la humedad final con que está desalmacenando, entonces usted puede calcular cuál es la merma por deshidratación de esas 100 toneladas que usted está sacando, y entonces en el comprobante de bodega o en el comprobante de salida de siglos, en vez de decir 100 toneladas, va a decir 100 toneladas de producto físico más 5 toneladas o 4 toneladas o 2 toneladas, depende del cálculo que usted haya hecho, correspondiente a mermas originadas por ese producto durante el tiempo de almacenaje. Entonces, ¿qué entra a costo? No entran 100 toneladas, entran 106 toneladas y entran costeadas. Entonces ahí usted se va comiendo ese faltante o esa merma, se la va comiendo de a poquito, y cuando ya termine, dentro de 10 días termine el siglo,
Por cada 100 toneladas que usted sacó, se comió la merma correspondiente y al final ya no le va a quedar nada en libros, y si le queda algo en libros se lo comen en la última entrega, y es una cantidad ya muy pequeña. Eso funciona bien, y es una manera de administrar el inventario para evitar el tema de los sobrantes y faltantes. Se presentan ambos, sobrantes y faltantes, y ambos son tan malos para el manejo de inventarios, ambos son malísimos para el manejo de inventarios. Ahora, ¿cuál es el panorama de riesgos de pérdida de calidad del maíz y de la soya? El panorama de riesgos es más o menos así. Los primeros pérdidas de calidad se pueden presentar durante la cosecha. Depende cómo se haga la cosecha. Una cosecha mecanizada, una cosecha a mano, desgranando con máquina, desgranando con las manos. Entonces, si la máquina que hace la cosecha no está bien calibrada, puede estar induciendo granos que vienen dañados en su pericarpio, que vienen rotos o que vienen averiados. Si durante la cosecha, además, estamos cosechando granos que no tienen la madurez suficiente o no están listos todavía para cosechar, entonces vamos a tener granos inmaduros, granos estripados, granos chupados, en fin y demás. ¿Dónde más podemos perder calidad? Durante el proceso de secado. Y probablemente el proceso de secado es el proceso industrial donde más riesgo tenemos de afectar la calidad, porque aquí tenemos los riesgos de afectar la calidad, especialmente en lo que hace granos a fisurado, a granos partidos y demás. El tiempo de almacenaje. Alguien se nos fue y está agradeciendo, con todo gusto, estamos para servirle. A quien se fue, que le vaya bien. Lástima que se tenga que ir, todavía nos quedan algunas cositas por ver. Bueno, la calidad puede afectarse también durante el tiempo de almacenaje. Dependerá mucho de qué pase en el tiempo de almacenaje. Por ejemplo, dependerá si nos llegaron o no nos llegaron plagas. Dependerá si hubo o no los productos. Dependerá si tuvimos o no humedecimientos derivados de distintas razones. Por ejemplo, uno de los humedecimientos más comunes hoy en día que uno ve en los silos es el humedecimiento por condensación del aire que está en la parte superior del silo. Un silo que tiene 30 grados centígrados de temperatura del grano y está almacenado en una zona donde la temperatura en la noche baja a 25 grados centígrados, pues con seguridad en esa parte superior del silo se va a presentar condensación, y esa condensación va a llover sobre el grano y eso va a generar granos dañados en la parte superior, granos podridos, granos que intentan germinar, en fin y demás. Se pueden presentar también daños en el proceso industrial, daños de calidad en el proceso industrial, y lo mismo, daños de la calidad de la administración del inventario por sobrantes, faltantes, transportes que van, transportes que vienen, caídas en los hilos y en las operaciones, golpes, en fin, todo ese tipo de cosas pueden estar sucediendo para la calidad. Vamos a ver en detalle algunos de ellos aquí. Hay muchas variables que inciden en la formación de pérdidas en un lote de granos, lo cual hace que no siempre las estadísticas sean variables. Entonces, yo les digo aquí a algunas personas de las que asisten a estos eventos, les gusta aquí sobre la pantalla tomar fotos. Tomen foto de esta diapositiva, porque aquí hay un resumen en general de dónde es que se forman las pérdidas de un lote de granos. Primero, el tipo de grano, va a depender del tipo de grano. Ya vimos, por ejemplo, que en maíz tenemos granos más susceptibles de partirse que otros, dependiendo de la dureza del grano. De la calidad inicial del grano, obviamente, si tenemos un grano que viene en mala situación desde la cosecha, desde el campo, que sufrió averías por verano, por exceso de invierno, por exceso de gusanos o por alguna cosa en el campo, y ya viene de mala calidad, pues no podemos esperar que ese grano, primero, no va a mejorar de calidad durante el proceso de almacenaje, y segundo, esa mala calidad puede seguir deteriorando la calidad y dañar más el grano. Tercero, de la variedad o del tipo de grano, tenemos variedades más susceptibles que otras de ser dañadas. Los métodos de cosecha también depende, ya lo dije, si las cosechadoras están bien o mal calibradas, si cosechamos a mano, si desgranamos a mano, si hay máquinas, de la forma de secado, si secamos en patio, secamos en troja, secamos en máquinas, secamos en albercas, o secamos en torre, o secamos en flujo continuo, o cómo secamos. Del inexorable tiempo de almacenaje, entre más tiempo pase en almacenamiento, más grande es el riesgo y mayores pueden llegar a ser las pérdidas. En los sistemas de almacenamiento, hay sistemas de almacenamiento más seguros que otros. Depende si almacenamos en patios, si almacenamos en silos o en bodegas a granel, o en sacos, o en trojas, o en tanques. De las condiciones ambientales del lugar, no es lo mismo almacenar granos aquí en Facatativá, en un ambiente de 60% de humedad relativa y temperaturas de 12, 15 grados centígrados,
que almacenar un grano en montería con una humedad de 80 a un 85% de humedad relativa y temperaturas de 32, 35 grados centígrados. Allá es más difícil, más complejo, hay más riesgo. Depende de los equipos de transporte interno, depende de los elevadores, si los elevadores están devolviendo grano o no están devolviendo, si en la caída del golpe es muy grande, si el equipo de transporte de transportadores son tornillos, transportadores de cadena o transportadores de banda, todos hacen un daño diferente. Depende también en la parte administrativa de la forma de muestrear y estimar la pérdida. Depende, porque acuérdense que todos los datos que se consiguen y que se hacen como hacen muestras, y que las muestras tienen que ser representativas. Entonces, dependerá de qué tan representativa es su muestra para saber qué tan confiable es el resultado que usted tiene. Veamos entonces en concreto. La fórmula para calcular las mermas por deshidratación, vale decir, la humedad que se pierde entre el momento de la cosecha y el momento del almacenaje, entre el momento de la cosecha y el momento de la llegada, el momento de la llegada y el momento del almacenaje. ¿Sí? Con ella. Entonces, ahí tenemos una fórmula universal que es de tipo matemático. Esa fórmula matemática dice que el peso final de un cargamento es igual a su peso inicial multiplicado por 100 menos la humedad inicial sobre 100 menos la humedad final. Esa es una fórmula matemática, no es simplemente decir que el grano entró con 22 y salió con 12, o sea, se perdieron 10 puntos. No, se perdió un poquito más, porque el grano quedó con 10. Entonces, la merma es igual al peso inicial menos el peso final, y el porcentaje de merma es igual a kilogramos de merma que se perdieron sobre los kilogramos del peso inicial multiplicado por 100, y eso nos da porcentaje. Esta fórmula es una fórmula matemática, el profesor de matemáticas dijo que ella se comprueba por sí mismo. Si usted tiene todos los datos y le falta alguno y hay alguno, puede despejar cualquiera de las incógnitas y matemáticamente hacer la operación. Hay una tabla que se construye, y esta, el que está tomando fotos, aproveche y tómela aquí. Hay una tabla de factores que equivale a 100 menos humedad inicial sobre 100 menos humedad final. Entonces tenemos aquí la humedad inicial y aquí la humedad final. Por ejemplo, si tenemos una humedad inicial de 20% y vamos a bajar a 13%, entonces multiplicaríamos por 0,92 y eso nos daría la cantidad de grano que los kilos lo multiplicaríamos por 0,92 y eso nos daría la cantidad de grano que vamos a tener. Si vamos a llegar a 14%, entonces lo multiplicaríamos por 0,93. Si tenemos el 16% de humedad inicial y vamos a llegar a una humedad final del 10%, multiplicamos por 0,93 los kilos y tenemos el resultado. Esa es una tabla que no es más que la aplicación de la fórmula directamente en la que es bastante simple, bastante sencilla, está en los manuales del idioma, en los libros, en todas partes. O sea que es la tabla para liquidación de mermas. Cuando usted no hace la tabla de liquidación de mermas y descuenta directamente de 22 a 10, de 22 a 12 hay 10, entonces ahí es donde usted va a empezar a sobrar, a hacer faltantes y sobrantes. Una medición deficiente del contenido de humedad del grano puede derivar en pérdidas económicas muy grandes. Aquí le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted recibe y paga 29.000 kilos de grano húmedo, pero leyó en el determinador de humedad una humedad que no es la correcta y que no es representativa, de 26.5, o sea, el grano venía a 26.5, pero en realidad el grano venía a 28.2, o sea, venía más húmedo, quiere decir que su determinador de humedad está leyendo menos de lo que debería leer o la manera de leer le da menos de la verdad. Entonces, fíjense lo que pasa. Si después de secado al 13%, la muestra final, la muestra falsa diría que usted tiene 24.500 kilos. Pero el peso final obtenido después de eso es de 23.933 kilos, porque la humedad más alta era de 28.2. Quiere decir que usted pagó 567 kilos de más. O sea que no lo recibió, pero sí los pagó. Contabilice eso en libro. Y esos 567 kilos están en libros, pero no están en físico. Y esos son los que después, no solamente ya los pagó los demás, sino que después va a tener que volver a pagarlos contra la utilidad. O sea, es un doble pago. Ojo con eso. Ese tema de los medidores de humedad es muy importante, por eso en Gaviagro prestamos el servicio de mantenimiento, calibración y reparación de medidores de humedad para evitar que este tipo de cosas sucedan. Ahora, las impurezas se calculan más o menos similar. El peso final de una impureza es igual al peso final multiplicado por 100 menos la humedad inicial, el peso inicial multiplicado por 100 menos la impureza inicial sobre 100 menos la impureza final, una fórmula parecida a la de la humedad. Y una tabla igual, que se desarrolla basada en un Excel de la fórmula que acabamos de ver. Bueno, aquí una pequeña interrupción, solo para contarles que en Gaviagro
nosotros seguimos pensando y trabajando para mejorar el desempeño del laboratorio de granos que todos ustedes tienen. Y por eso les estamos ofreciendo ahora un nuevo sistema para su laboratorio, que es la consolidación de todos los resultados de los análisis que practica su laboratorio de grano a través de un programa que se llama IGATech. ¿En qué consta eso? Lo que hacemos es que a cada uno de los equipos de su laboratorio le instalamos un chip de recolección de la información y despacho de la misma de inmediato sin que nadie la toque. Hay dos tipos de equipos. Los que producen la información, como los equipos medidores de humedad de GAC, a los que le instalamos un chip y de ese chip jalamos la información. Pero hay otros que no producen información, como los medidores de impurezas. Entonces les instalamos un teclado. Entonces usted hace el análisis, dice, en el teclado le dice cuánto fue el peso inicial que metió a la limpieza, cuánto fue el peso final y listo. Ella hace el cálculo de cuánto es el porcentaje de impurezas que usted tiene. Y el sistema despacha la información de inmediato. Usted me dice dónde se la pongo. En el sistema de contabilidad de la compañía, en un sistema aparte, en un computador aparte, en su teléfono, en los teléfonos de todos. Entonces, cada vez que el laboratorio hace un análisis, ese análisis de inmediato los resultados viajan hasta ese sitio. Ahora, no hay que apuntarlos, no hay que decir nada, no tienen que llenar planillas, no tienen que llenar nada, simplemente hizo el análisis y se fue. Y a las 5 de la tarde el analista cierra su trabajo y se va sin llenar planillas, sin que nadie copie nada, sin que haga nada. Absolutamente seguro. Ya tenemos en Colombia varios laboratorios trabajando con IGATech. Los invito a los que tengan interés en este tema, que es fabuloso, porque evita cantidades de errores, se gana cantidad de tiempo y facilita los trabajos fuertemente. Comuníquense con nosotros y con todo gusto nosotros les damos la información. De hecho, si alguien tiene mucho interés en el tema, déjenos ahí en el chat su interés y con mucho gusto Leandro, que está aquí con nosotros, nuestro director de mercadeo, va a tomar nota y le va a enviar más información. Nos vamos a contactar con usted y vamos a hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Arroz Diana. Ya está montado en Arroz Diana Espinal el IGATech. Estamos empezando a montar IGATech en 2 laboratorios más y ahí vamos trabajando sobre el tema. Bueno, entonces seguimos avanzando. La fórmula para calcular las mermas por pérdida de humedad e impurezas. Esos son los 2 factores que se utilizan en muchas ocasiones y los 2 únicos factores que se utilizan para liquidar la recepción, humedad e impureza. Entonces yo le recibo el grano como venga, desde que no venga pues muy dañado por humedad e impurezas. Le fijo una condición de humedad, una condición de impurezas y sobre eso trabajamos. Entonces aquí está la fórmula que le permite hacer el cálculo de ambos. Es la misma fórmula que acabamos de ver, multiplicada la una encima de la otra. Y una tabla que se llama la tabla de doble descuento. En el IDEMA, en todos los manuales del IDEMA estaba con hasta 5 decimales. Aquí pusimos 3 decimales, pero como hasta 5 decimales, porque cuando usted va a hacer liquidaciones de arrumes o de silos, que son grandes volúmenes, el quinto decimal empieza a hacer kilos y entonces ahí es donde necesitamos los 5 decimales. Igual que como ya dije que funciona. Ahora, esa es la primera tanda de pérdidas, humedad e impurezas. Veamos la segunda tanda de pérdidas o de mermas. Es las mermas de peso por la respiración y calentamiento de los granos. Digamos que hay dos situaciones en las cuales estas mermas y pérdidas se presentan fuertemente. Primero, antes del secado. Cuando usted cosecha los granos húmedos y se demora para llevarlos al secado, lo ataca este problema, la respiración del grano. En ese momento el grano con alta humedad tiene una muy alta tasa de respiración y entonces va a transformar muchos almidones en CO2, agua y calor, que es lo que ya hace. Almidón, C2H22O11, por ejemplo, más 6 de agua va a transformar CO2, agua y calor. El CO2 se va al aire intergranular, el agua se va para los hongos y el calor no se va para ninguna parte y es el que va a dañar en granos dañados por calor los granos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los efectos de la respiración de los granos? En primer lugar, tenemos un efecto terrible, que es la pérdida de peso por los consumos de almidones. O sea, esa es la que sucede usualmente en la primera parte, antes del secado. Ahí es donde más pérdida se ocasiona. La segunda es la acumulación de calor en la masa de grano, favorecida por las condiciones, que favorecen las condiciones de desarrollo de hongos y microorganismos. Y la tercera son daños en la composición del grano. Ese calentamiento y todo ese proceso va a ocasionar daños en la estructura y situaciones del grano. ¿Cómo se calcula? Aquí está la fórmula de calcularlo. Ahora, si usted tiene interés en estas fórmulas o en estas tablas, déjenos su interés ahí en el chat y mañana, sábado no, pero el lunes o el martes o el miércoles de la próxima semana le hacemos llegar esta presentación en PDF para que usted pueda utilizar estas tablas y esta fórmula.
porque eso es lo que al final nos interesa que sea útil para usted. Entonces, para calcular la pérdida por respiración hay una fórmula, hay una tabla que es la fórmula de Howe, que dice que la pérdida es igual a un factor que sacamos de esta tabla, ya le voy a decir cómo, multiplicado por las horas en que el producto estuvo expuesto a ese calentamiento, por los kilogramos que usted está midiendo, todo esto dividido por la tonalidad térmica del grano, que son 3.600 kilocalorías por hora. Y el factor F se calcula aquí. Por ejemplo, en el eje de las X abajo tenemos a la temperatura del grano. Jennifer dice que quiere que le compartamos. Claro, le compartimos la presentación. Déjenos sus datos ahí en el chat de este, y Leandro, que está aquí presente, los va a tomar y con todo gusto le vamos a mandar. Entonces, usted mira la temperatura. Por ejemplo, un silo que estuvo almacenado a 36 grados centígrados, se calentó y tenía una humedad inicial, por ejemplo, un silo de residuo tenía una humedad inicial de 18%, aquí está las inclinadas son las humedades, entonces subimos aquí por 36 hasta 18 y nos salimos aquí, y el factor ese que multiplicamos allá, ese 0,7, aquí 7, 8, 9 y 1, 0,7, multiplicado por las horas. Si estuvo un mes, entonces usted multiplica 30 días por 24 horas, le da las horas y multiplica por los kilos, divide por 3.600. ¿Cuáles son los resultados? Véalos aquí. Por ejemplo, un camión que salió con una humedad, con un grano de maíz del 26% de humedad, y la temperatura alcanzó 34 grados. Pasaron 24 horas en esa condición. Era una tractomula que traía 27.600 kilos. En el camino, entre el momento en que fue cosechado, o sea, durante estas 24 horas, perdió 202.4 kilos de materia seca, no de humedad, de materia seca, o sea, de almidones. O sea, para el que hace harinas, de harina, perdió 204 kilos. Si ese grano se hubiera movido seco a 12%, estaría a 30 grados, no hubiera subido a 34. En las mismas 24 horas, en el mismo quilaje, no hubiera perdido ni un kilo. Fíjese usted, la tasa de respiración del grano seco es mucho más bajita. Aquí tenemos un grano, otros 13.800 kilos a 34 grados. En las mismas 24 horas perdieron 101 kilos. Si hubiera llegado ese mismo grano de 26%, los mismos 13.800, perdieron 331 kilos. Estas son unas pérdidas gigantescas y se dan especialmente cuando usted está recibiendo cosechas y usted entonces hace lo siguiente, que ya lo conozco en varios clientes y lo hemos corregido. En varios clientes, por ejemplo, usted recibe un grano. Entonces un cliente me decía, por ejemplo, hace unos días, hace un tiempo, en República Dominicana, llegué a una instalación que estaba recibiendo cosecha. En el patio había más o menos 100 camiones, eran las 10 de la mañana y estaban recibiendo en torba. Entonces yo fui y pregunté, bueno, ¿y esos camiones qué? Y dijo, no, esos camiones a las 5 de la mañana abrimos, pesamos y muestreamos. Y los camiones se ponen en turno y van descargando. Las humedades eran parecidas a esta que estoy teniendo aquí. Y el último camión, ¿a qué hora descarga? A las 10 de la noche. Entonces, ¿qué pasó? Durante todo el día, ese camión que está parado ahí está con un grano de alta humedad, calentándose, respirando, perdiendo masa. Y entonces multiplique por el número de camiones y usted verá que al final, porque el camión ya está pesado además, o sea, usted lo pesó, lo muestreó, lo pesó y lo puso en el turno en patio. Y cuando va a salir el camión, vuelve y lo pesa. Entonces, estos 202 kilos que se perdieron durante ese tiempo que el camión estuvo parado, entraron a su contabilidad, pero no están, se evaporaron, se perdieron. Entonces usted tiene dos problemas ahí. El primero, perdió los 202 kilos que ya los pesó y los pagó. Y el segundo, los va a tener que volver a pagar cuando los tenga que volver a meter para pagar la merma que estaba ahí, porque ya esos no están en su contabilidad. Ojo con eso. La experiencia es que lo que usted debe hacer, y si eso es su cuestión, lo que usted debe hacer es reciba los camiones, éntrelos al patio, si los quiere pesar, péselos, si no, no los pese, los muestrea, si los quiere muestrear o no, no hay problema, pero ese muestreo y pesaje hágalo únicamente cuando ya lo va a descargar. O sea, a las 3 de la tarde le tocó el turno, lo llamaron por el micrófono, el camión de placas JBB 627 entra al turno. Entonces en ese momento lo entra por la báscula, lo pesa, lo muestrea y lo descarga, y esos 202 kilos o esos kilos de pérdida no le quedaron a usted registrados, sino que le quedaron registrados o no le quedan registrados a nadie, pero no son de cuenta suya, son de cuenta de su proveedor. Esa es, digamos, una forma de evadir esta responsabilidad que llega a ser gigantesca y muy perversa y muy, muy grande, especialmente en los residuos de cosecha. Bueno, luego viene cómo medir lo que se comieron los insectos. Entonces,
A veces eso es muy pequeño, es muy poquito, pero a veces es gigantesco. Tengo experiencia en la vida de unas pérdidas gigantescas en lo que se comieron los insectos. Lo primero que usted hace es estimar el porcentaje de granos dañados en la muestra, 5%, 10%. Luego separa porciones y cuenta el mismo número de granos sanos y el mismo número de granos afectados. Entonces, por ejemplo, cuenta 100 granos buenos y 100 granos afectados y los pesa. Y saca la diferencia entre el uno y el otro, y con esa diferencia usted ya puede interpolar al cargamento final y saber cuánto fue lo que los insectos se comieron. Ahí está, puede ser la pérdida. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, usted recibió 105.800 kilos, 100 unidades de granos buenos pesaron 28.8 gramos y los 100 de granos picados pesaron 27.9, es decir, faltan 0,9, quiere decir que hay una pérdida del 3.1. Si usted encontró que había un 2.4% de granos picados, quiere decir que son 2.539 kilos que están dañados o picados, ese 2.4, quiere decir que son el 96.9% de los granos respecto del grano original, y los 2.621 kilos de grano afectado equivalen a lo que los insectos se comieron, fueron 801 kilos, 801.9 kilos, es decir, un porcentaje, en este momento no lo puedo ver, está tapado aquí, pero un pequeño porcentaje. Esa es la manera de saber cuánto se nos comieron los insectos de grano. No, no lo escuchamos, señor Jaime. Qué mal el botón que se me desconectó, ya me vuelvo a conectar aquí, ya disculpen un segundo, me estoy conectando nuevamente. Listo, estábamos ahí. Ok, ya podemos seguir. Bueno, entonces, el siguiente es las pérdidas de consumo de granos por aves plaga. Tenemos en todas partes un problema muy, muy jodido con el tema de las aves. El tema de las aves, que ya lo hemos tratado aquí en este programa, también de las pérdidas de las aves. El problema no está principalmente en lo que se comen, el problema está principalmente en la contaminación que generan, pero igual comen. Entonces, como aquí se trata de mermas de pérdidas, vamos a ver cómo se calcula esto. Entonces, usted lo que hace es que en su instalación, durante una semana, todos los días, pone unos puntos de observación, unos 5 sitios de la instalación, y hace unos 2 o 3 avistamientos diarios, o sea, para alguien ahí y en ese sitio le dice, cuéntame las palomas que encuentre, y en los varios sitios, cuente, todos los días cuenta. Los conteos son todos los días seguramente distintos, pero al final usted hace un conteo general y usted dice, pues mi problema de palomas son más o menos 140 palomas, puede que sean 145, 130, pero usted puede tener ya una idea, no son 500, ni son 100, ni son 2, son 140, 150, y ahí puede estimar el consumo. Una paloma como esta que está ahí se come diariamente 20 gramos, así como una gallina se come diariamente 100 gramos, un poquito más. Estos se comen 20 gramos. Entonces, por ejemplo, si usted dijo, hombre, yo tengo 140 palomas que se comen 20 gramos, quiere decir que se le comen 2.8 kilos diarios. En el mes se le comen 84 kilos, un poquito más de un bulto. Y en el año se le van a comer un poco más de una tonelada. Puede que eso sea mucho, puede que sea poco, pero es la manera de contabilizar ese daño. Muy bien, esto es lo que tenía para ustedes hoy. Estamos justamente a tiempo. Hoy hablamos de mermas y pérdidas de maíz y soya. Analizamos con cuidado los factores de calificación del maíz, los factores de calificación de la soya, las principales fórmulas para detectar y cuantificar las mermas y pérdidas por humedad, por impurezas, por granos picados por insectos, por granos que se comieron los pájaros, por respiración, que son, digamos, como los principales valores que ustedes deben tener. Les agradezco mucho su atención, de estar aquí presentes con nosotros. Todavía tenemos 30 conexiones, llegamos hasta 43. Algunas personas se han tenido que retirar. A ustedes que están aquí presentes, muchas gracias por estar con nosotros.